Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. De verdad, un gusto que nos acompañen a un nuevo episodio de su podcast Filmoteca Jurídica. Ya está conmigo Anuar Sosa. Anuar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás aquí? Bien, bien, gracias. Yo soy Oscar Valleza y hoy, pues con una gran invitada, Marta Ochoa. Gracias por asistir a este episodio de Filmoteca Jurídica. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por este proyecto que ha tenido invitados de primera. Entonces, el honor totalmente es mío. Por eso estás aquí, Marta. Ay, muchas gracias. No, al contrario, gracias por aceptar y cuéntanos para que quienes nos ven te conozcan quién eres, quién es Marta Ochoa. Pues bueno, Marta Ochoa actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya llevo un buen rato ahí, desde 2021. Y además del gusto por el derecho, también me gusta mucho la literatura, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la invitación porque es como hacer sinergia de estas Claro, dos, ¿no? Arte y derecho. así es, y es el propósito justo de este De este podcast, ¿no, podcast. Anuar? Así es, la intención, ¿no? De que se gestó la idea, que fue la intención que darle un giro o acercarnos a las Ujú. películas desde una perspectiva también jurídica, que también uno como público a veces entienda ciertos aspectos legales Ujú. y dos, también comprender cosas que suceden en la situación, bueno, en la sociedad actual, ¿no? Así es, y ahora que comentas que te gusta la literatura, pues hoy tenemos que decir que Marta escogió hablar de una adaptación cinematográfica de un libro que es como de cajón, un libro de cabecera, que es Pedro Páramo, que de hecho vemos que lo traes. Con mil anotaciones. Sí, y hablamos de la reciente adaptación de Rodrigo Prieto de 2024 de Pedro Páramo. Si alguien quiere empezar como a contar para quien no la ha visto o para quien no ha leído el libro, ¿de qué trata Pedro Páramo? Ok, bueno, como bien mencionas, pues sí ha habido anteriormente algunas adaptaciones, me parece que cuatro en total. Ujú. Por ahí había medio apalabrada una quinta que se tuvo que suspender, creo que por falta de financiamiento. Pero efectivamente, esta última de Prieto, que se estrenó me parece en noviembre del año pasado, Así es. Ujú. no sé, yo no sé, a ver, ahorita ustedes me dirán, pero cuando uno va a ver una película que es basada en un libro, por lo regular sale uno de la sala con esa sensación de Ujú, es que faltó algo, como medio decepcionados, ¿no? ujú. Pero a mí no me sucedió con esta, porque yo creo que el director supo muy bien y además las personas que actúan en la película lo hacen de una manera que es como no pierde la esencia de la novela. Al menos yo así lo sentí, me fascinó y creo que también recibió muy buena crítica en ese sentido de que Ujú. no se perdió en ningún momento el sentido verdadero de lo que es la novela de Pedro Páramo. Así es. ¿Quieres? Sí, yo creo que siempre resulta difícil, ¿no? Cuando se trata de adaptaciones de cualquier medio, Ujú. pero también yo no había tenido oportunidad de verla hasta recientemente y sí siento que hizo una gran labor titánica en lograr como captar la esencia, ¿no? Y incluso también cómo va mezclando la historia y cómo va mezclando todos los parajes. Es Ujú. obvio que no puede poner todo, hace algunos cambios ahí, pero de alguna manera se siente bastante fluido lo que es la historia y cómo va armando todo, ¿no? Porque el libro, bueno, finalmente es un realismo mágico, por eso Ujú. fue tan importante. Y aquí logra, digamos que, aunque se quita un poquito eso de realismo mágico y todo se presenta como un pueblo de fantasmas, sin embargo, logra mantener como la cohesión de la historia y como bien lo mencionabas, mantener los momentos más importantes, creo que del libro, ¿no? Claro. Sí, y además el cómo lo cuenta, creo que sí está Ujú. como trabajó muy bien la adaptación del guión, incluso desde que empieza la película. Este ir y venir en el tiempo y estos como espíritus que andan ahí andantes, ¿no? De personas que ya murieron en un pueblo que prácticamente se considera como fantasma, ¿no? Que es Comala. Y pues bueno, sabemos que tiene como varias aristas, ¿no? Que se pueden identificar de la película. No sé si quieras empezar con Claro. alguna. Sí, pues mira, como bien mencionan, pues es una novela de fantasmas y además el propio Juan Rulfo nos decía que para entenderla había que leerla tres veces, ¿no? Este, entonces, pues
tomando en cuenta esto, yo creo que la novela también tiene cuestiones o hace alusiones a épocas de la historia mexicana, ¿no? Como es la Revolución, como es la Guerra Cristera. Y, y sobre todo al inicio, pues empieza muy fuerte, ¿no? Bien mencionabas hace unos momentos cómo inicia la novela. Juan Preciado buscando a su padre, Pedro Páramo, porque así se lo prometió a su madre agonizando, ¿no? Y Doloritas menciona una frase con la que me gustaría que arrancáramos, que dice, cobra el abandono en que nos tuvo, cóbraselo caro, ¿no? Estamos hablando de una novela de 1955. Y yo quiero preguntarles a ustedes, hoy en día, ¿cuántas Doloritas no hay todavía en nuestro país, ¿no? Madres que han sido abandonadas a su suerte, padres irresponsables que nunca vieron ni han tenido siquiera la intención de proveer a sus hijos, ¿no? Afortunadamente, pues ya estamos ya no estamos en Comala, donde el Estado de Derecho no existe, y la Corte pues ha tenido mucha importancia en este tema, como es la pensión alimenticia, pero sí, desde ahí Juan Rulfo maravillosamente retrata estas mujeres abandonadas a su suerte con la carga de un hijo, ¿no? Y de hijos que no han sido reconocidos por sus padres, ¿no? Que a partir de ahí empieza esta historia con Juan Preciado y que todo esto gira en torno a un cacique que es Pedro Páramo, ¿no? Y que es al final quien funge como si fuera el sistema político del pueblo. O sea, no hay un estado, es en realidad el gobierno de Pedro Páramo, ¿no? Quien determina quién vive, quién no, qué puedo gobernar y qué no, a qué mujer someto y quién no, y todos los hijos que no son reconocidos, ¿no? Siempre que hablamos como este rol de Pedro Páramo en Comala. Claro, efectivamente. Y bueno, sobre todo también que ahorita que mencionabas esto, también creo que es muy importante, aunque no entra tan profundamente como el libro, todas las vejaciones que comete con varias mujeres en el pueblo, ¿no? Sí. Creo que queda un poco fuera esa parte, sin embargo, sí está presente, ¿no? En esta adaptación, y pues bueno, es atroz todo lo que... O sea, en sí es un personaje complejo, porque yo la primera vez que leí el libro entendí el por qué ha sido un libro tan reconocido y que, bueno, ha gustado en muchas partes del mundo, ¿no? Ha sido motivo de estudio, pero en sí el personaje central, pues es un personaje deplorable, ¿no? En muchos sentidos. Entonces causa este tipo de aversión porque, pues, realmente, como lo piden, es un cacique que si lo polarizamos a las figuras de hoy en día, pues podría, digo, no me quiero meter tanto en eso, ¿no? Pero como la figura estas de omnipotentes de algunos narcos en ciertas poblaciones, ¿no? Pero bueno, aquí, como bien lo mencionas, o sea, no se puede hacer nada sin el consentimiento de él, ¿no? Y por lo mismo hay muchas vejaciones a lo que comentabas tú, a derechos de las mujeres, pues se pisotean totalmente, ¿no? Sí, y justo ese es como este primer eje, ¿no? Lo que sufren las mujeres que tienen que ver o que están relacionadas con Pedro Páramo, ¿no? Sí, que habitan en Comala, ¿no? Qué maravilloso, porque yo creo que Juan Rulfo fue muy adelantado a su tiempo en dar voz a esas mujeres abusadas en Comala, ¿no? Entonces, qué maravilla. Y también, pues, hablando de Doloritas, de este personaje, también la manera en la que fue engañada para casarse con Pedro Páramo, ¿no? Se acordarán, y también en la película lo dice, cuando Fulgor va a visitar a Doloritas y le dice, no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados, ¿no? Así es. Entonces, también ahí tenemos otra problemática de cómo la única intención verdadera de Pedro Páramo para esposar a Doloritas, pues en realidad era despojarla de lo suyo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de una violencia contra las mujeres, claro, y que no propiamente tiene que ser física, sino estamos hablando como de esta violencia estructural, ¿no? De sometimiento, de dominio, de relación de poder, y que es como una de las más marcadas, ¿no? Y que además
pues se ve como abuso de que pues está casado con Susana y de pronto se mete con otra mujer, o vienen y le presentan a un hijo y él pues dice, pues de quién es, No, pues y es tu esta hijo. cosa, ¿no? Cómo se No, expresa. ajá, Así. Además, Ajá. que retomando este tema justamente de las mujeres abusadas en Comala, recordarán que en la película hay una escena fascinante en donde está el padre Rentería escuchando las confesiones sí. y todas son de, me acosté con Pedro Páramo, voy a dar a luz un hijo de Pedro Páramo. O sea, todas esas mujeres que además se sentían culpables por el abuso que habían cometido sobre ellas, ¿no? Entonces, sí es increíble, muy adelantado a su tiempo para Juan Rulfo, definitivamente. Y tocando ahorita el tema de las mujeres abusadas en Comala, pues hay otra escena que también está muy, muy pronta en la película, o sea, en los primeros minutos, del abuso que comete también el hijo de Pedro Páramo, Ah, ¿no? claro, Miguel Páramo. Miguel Ah, Páramo a la sobrina del padre Rentería, ¿no? Entonces, que de hecho creo que no le quiere dar por ahí la bendición, como el ¿no? perdón, ¿no? Ajá, exacto. Y al final se lo termina dando por unas monedas de oro que Pedro Páramo le da. Pero esta, otra vez, una mujer abusada, ¿no? Ahora por el hijo, ¿no? De este cacique que es Pedro Páramo. Y hablamos de estos aspectos jurídicos que tiene la película, pero también entran como estos dilemas religiosos del padre, ¿no? Porque, pues bueno, es alguien que está representando pues, a la Iglesia Católica, a Dios, pero tiene sus reservas para bendecir al hijo de Pedro Páramo y también su expresión de cuando va alguien y le dice, pues es que yo le conseguía las mujeres también al hijo, ¿no? Entonces me declaro como culpable de eso y pues sabiendo que acababan de abusar sexualmente de su sobrina, entonces así como de, pues, ¿qué hago, no? Esa parte también me parece como trascendente. Y también, digo, critica un poco esa parte, ¿no? Porque también llega otra mujer, ¿no? A decirle que su hermana, ¿no? Se suicida y dice, es una pecadora, yo no puedo, o Sí. ¿cómo me vas a pagar, ¿no? Y ahí es obviamente pues una crítica un poco, bueno, no un poco, mucho a la iglesia, ¿no? En este sentido, que sea también, bueno, es algo que también se ha visto, es un tema que es recurrente también en películas del cine mexicano, un poco de esa Sí. época. No, pero pues sí, también resulta también muy, muy, esa escena que mencionas es muy breve, ¿no? Hijo, pero tiene una carga demasiado fuerte, ¿no? Y pues obviamente después vendrá, aunque también aquí no sabemos, muy poco se ve el hijo, pero también el hijo, pues el papá minimiza mucho, ay, pues es un niño, ¿no? Pero pues no, ya es un hombre, es un adulto hecho y derecho, y cuántos actos actualmente no se cometen por chicos de 16, 15 años, Sí. que ya se pide que sean juzgados como, pues, como mayores de edad, ¿no? Por las atrocidades que hacen. Así es. Que justamente como mencionabas, esa falta de autoridad era la que hacía que Miguel, el hijo, también se sintiera como con el derecho, con la protección de su padre, de decir, ah, pues también puedo cometer mil arbitrariedades, Ajá, ¿no? exacto. Y también este papel que mencionas de Dorotea, donde le dice, pues yo le conseguía a las mujeres a Miguel, ¿no? Y o le decía, se las apalabraba o le avisaba cuando estaban solas, ¿no? Pues también hay una figura como de madrota, ¿no? Lo que ahora conocemos como madrota, ¿no? Entonces, sí, es increíble la cantidad de abusos contra las mujeres de Comala. Que otra escena que también lo ilustra muy bien es cuando Juan Preciado va como medio a gatas y escucha los ecos. Y entonces dice, y las violaciones, y empieza a escuchar todo lo que en realidad es Pedro Páramo, ¿no? Y se vuelve a mencionar la situación de violaciones a mujeres. Sí, y lo que mencionabas, no estamos, o sea, es una novela de 1955 y que se puede sin problema analizarse hoy en día, ¿no? Y hablamos como de, lo mencionaba en un principio, como de un estado o un mini estado impuesto por Pedro Páramo y que eso implicaba impunidad, ¿no? Y por eso, pues Miguel hacía lo que quería bajo el cobijo de su padre. Es como muy interesante esta parte porque Miguel lo hacía a través del cobijo de su padre, ¿no? Quizá él era como su referencia inmediata. Claro. Pero ustedes cómo ven este rol de Pedro Páramo, porque en realidad, pues él creció
con mujeres, ¿no? Él fue criado por mujeres. No tuvo como una referencia materna como para decir, pues yo también puedo ser dominante o puedo ser autoritario o puedo ser machista. ¿Ustedes cómo perciben este rol? Pues me acuerdo mucho y me fascinó en la película como la voz de la actriz, cuando la abuela le dice, siento que te va a ir mal, Pedro Páramo, ¿no? Entonces a lo mejor no nos ilustran mucho cómo bueno, fue un niño rebelde, ¿no? Como que no hacía mucho caso, ¿no? Que me acuerdo que creo que por ahí le decían que casi no iba a servir para mucho. Para nada. Ajá. A lo Sí. mejor también por ahí puede venir, ¿no? Ok, Una cuestión de, ujú. vas a ver cómo sí. Ujú. Puede ser, pero creo que esa frase de la abuela deja de decir, o sea, nos da una pauta de cómo su familia ya lo percibía de que pues a lo mejor le esperaba un futuro poco, pues poco viable, poco feliz, ¿no? No, y también porque hay una ausencia de un padre, ¿no? Que se menciona obviamente que matan al padre. Uno va entendiendo el porqué. Y también obviamente que en la película creo que está más marcado que en el libro, ¿no? De esta separación que tiene en la infancia con Susana, que lo marca y creo que es lo que lo cambia, ¿no? Total, que creo que se ve un poquito más en esta versión fílmica, más que en el libro, ¿no? Y eso es, digamos, lo que lo rompe, ¿no? Pero bueno, pues ya obviamente no sé, obviamente no lo vamos viendo, pero va adquiriendo cada vez más poder y pues bueno, puede hacer lo que quiere porque como dices, esto es su universo, es su pueblo, ¿no? Sí. Sí, sí, adelante. Que justamente ya entrando al tema de Susana, pues es increíble cómo Pedro Páramo adquiere y se vuelve dueño de prácticamente todo, Ujú. pero hay una sola cosa de la que no puede hacerse dueño o poseer, ¿no? Que es precisamente la mente y el corazón de Sí, Susana, así es. ¿no? Entonces yo creo que eso ahí nos muestra, o sea, por lo regular, toda la película, todo el libro va de cómo es un hombre muy fuerte, le vale, parece que no hay vulnerabilidad, pero Susana refleja esa Sí, vulnerabilidad, exacto. ¿no? Para él. Sí, y o sea, otra de las cosas es cómo ella logra quizá como una, incluso hasta satisfacción sexual sin él, ¿no? Ujú. Y eso habla de un empoderamiento, o sea, es una escena brutal como un Sí, empoderamiento de ella y que incluso no tiene como una sumisión de nada, ni incluso religiosa, porque también hay otra escena en la donde va el sacerdote para darle como pues no sé cómo se le llame, a lo mejor estoy cometiendo ahí alguna palabra mala, como los santos óleos, porque ella ujú. ya está, Con un perdón, ¿no? Ajá. ajá, como, De alguna como para manera. morir y le dice, ¿y ahora que viene a confesarme otra vez? Pues sí, es que ya te vas a morir. Pues entonces déjeme en paz, ¿no? O sea, es decir, ante tanta dominación, ella sí es como bien lo mencionas, pues alguien a quien no puede gobernar, ¿no? Sí, y yo, bueno, si tienes tú más presente la versión literaria, Ujú. yo medio, si no mal recuerdo, ella lo odiaba. No, o sea, en el libro, aquí obviamente no explica, porque están como unidos en la infancia, ¿no? Se rompe esto, pero creo que en el libro sí hay más razones de por qué ella lo detestaba y pues por eso hace esto, ¿no? O sea, aunque está con él, no está con él. Y esa escena Ujú. que tú dices creo que es brutal, porque él también se queda así como está muy impotente, no puede hacer nada. Ujú. Y creo que tiene un momento, lo que decías tú, es su vulnerabilidad, porque es el único momento como humano que tiene Ujú. que la tapa. ¿No? Que esto, bueno, visualmente creo que logra mostrar lo que decías tú, su vulnerabilidad ante él. Y también por ahí mencionan que después de que el funeral, pues él se sentaba, ¿no? Todos los días a ver hacia dónde ha habido el cortejo, ¿no? Que eso creo que es muy importante y remarca lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, claro, sobre todo, pues la furia principal de Pedro fue cuando confunden su luto con fiesta, ¿no? Ujú. Entonces Ujú. es cuando dice, y me voy a sentar, me voy a cruzar de brazos hasta que Comala Se colapse, destruya, ¿no? ¿no? Ajá, exacto. Entonces ahí otra vez nos muestra esta vulnerabilidad. Y ella efectivamente, retomando el papel de Susana, pues como bien mencionas, ella fantasea con otro hombre que no es Pedro, ¿no? Ujú. Me parece que era el nombre Florentino, no sé si estoy Ujú. equivocada, me parece que sí era ese nombre de esta persona con la que ella fantasea. Pero no olvidemos que Susana tristemente cae en la locura, ¿no? Ujú. Ujú. Y
Yo hace poco me preguntaba, porque hay cosas que a lo mejor uno no ve hasta verlas reflejadas en la película, ¿no? Yo no advertí en la novela, hasta que vi la película, que Susana también había sido abusada por parte de su padre, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor todo ese tipo de cosas, y que ella nunca cometió alguna maldad sobre nadie, la hacían saberse, pues sin condena, ¿no? O sea, no era un alma en penitencia como a lo mejor la mayoría de Comala, que tenían por ahí algo. Y ella, Ujú. entonces yo creo que por eso, cuando el padre Rentería intenta decirle, a ver, vamos a prepararte para la muerte, Ujú. ella dice, no, pues yo me sé que tengo mi pase casi casi directo Ujú. al cielo, ¿no? Entonces Ujú. sí es maravilloso, y otra vez encontramos, no de manera explícita, pero encontramos otra vez en esta novela fascinante, otro abuso, ¿no? Tan terrible este delito como es el incesto. Ujú. Muy fuerte. Y hablando también como de la dominación de las mujeres, también hablamos, como en todo sistema político, de sometimiento de las clases campesinas, ¿no? Sí. Que también ocurre y que tiene que ver también con parte de la muerte de Pedro, ¿no? Que es la rebelión, la inconformidad, la protesta, la manifestación, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, sobre todo porque, bueno, la escena final es muy fuerte, ¿no? Sobre todo, o sea, creo que aquí en la película sí logra esto que tú manifiestas, ¿no? Del hartazgo, Ujú. ¿no? De estas clases sociales hacia gente que los ha sometido, ¿no? Y Ujú. oprimido por muchos años. Y creo que es como mucho más poderosa, en este caso, la versión visual. ¿No? Porque en el libro no recuerdo que fuera a lo mejor tan violento, ¿no? Explícitamente. Y en la parte visual también, ahorita volviendo a esta escena que estábamos, es muy sutil, ¿no? El cómo te explican. O sea, es muy breve, durará quizás 15 segundos, Ujú. pero te lo dice todo, ¿no? Y Exacto. entonces, como dices tú, ya le das. O sea, no sé si es una percepción que tuvo Rodrigo Prieto o Ujú. como dices tú, que no lo vimos por muchos años, pero ese giro ya te hace ver con otros ojos. Sí. Si te vuelves a acercar a la novela, lo cambia totalmente, ¿no? Ujú. Y vuelvo a lo mismo, volviendo al punto que decías, pues precisamente creo que también ya al ver la película y otras compararla, pues este final que Ujú. resulta también como ya, o sea, el hartazgo que yo creo también como sociedad, lo que esto se adelanta por años, ¿no? Ujú. Y pues es algo que estamos viendo en la sociedad actual. Así es. Sí, lo que pasa es que Pedro Páramo, o esta novela, esta película, pues habla de cosas que pasaron, pero que en nuestro México actual siguen pasando, ¿no? Ujú. Qué grave, ¿no? Porque yo creo que Juan Rulfo nos deja una responsabilidad ética, así de, mira, te estoy exponiendo estos Ujú. grupos vulnerables, mujeres, de todo, ¿no? Campesinos, etcétera. Y tú desde tu trinchera, ¿qué vas a hacer para salvarlos, no? A lo mejor ellos nos piden aquí que oremos para que puedan, trascender sus almas, pero pues ya hablando en el mundo de los hechos, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyar, ¿no? Para darle visibilidad a estas personas excluidas, ¿no? Sí, y, o sea, bien lo dices, y parece que ahí va el buen trabajo de Rodrigo Prieto, porque esas esencias marcadas en el libro están en la película. O sea, son puntos que se pueden analizar desde el elemento cinematográfico, incluyendo desde estas personas que mueren en la impunidad, ¿no? Y que cuando va Preciado, cuando llega apenas a Comala se encuentra con ellas, y que también podríamos incluso hablar de como la memoria, ¿no? De estas personas, el derecho al no olvidarlas, el derecho a la verdad, ¿no? Y encontrarlas ahí y saber que están presentes en un pueblo que pues en realidad habitaron y Ujú. que hoy está olvidado por, por el mundo, ¿no? Y es lo que decías, es como la responsabilidad de, pues ahora sí que darle voz a los que no tenían, ¿no? Y Ujú. también yo relaciono esto que mencionas justo con esta escena, ¿no? Cuando Juan Preciado empieza a ver como este torbellino con todas las almas y todo Sí. esto, se relaciona mucho a ese, digamos que deber, ¿no? Que tenemos como audiencia o como Ujú. lectores, ya años después o después de ver esta película, de no dejar que se cometan más injusticias, ¿no? Sí, pues no sé, algún otro aspecto o elemento como
Pues ahora que estamos en esto, yo creo que efectivamente ya a lo mejor retomando no nada más el tema de las mujeres, sino también la manera en la que Pedro abusaba de la ignorancia de las personas de Comala en general, ¿no? Recordarán esta escena en donde quiere como dividir las tierras y entonces le manda a matar a esta persona y él se ríe, ¿no? Porque le dice, lee el documento que prepara Pedro Páramo y dice, el usufruto, será ignorante, ¿no? Su jefe ignorante, ¿no? Entonces, y dijo, no, pues sí sabe, mejor me quito el problema, ¿no? Entonces volvemos a presenciar otro tema de abuso de autoridad, ¿no? Y de relación de poder, porque sí, claro. Pues sí le dice, bueno, y si no quiere, pues acúsalo de algo, de usufructo, dile. Y pues ya cuando lo acusan dice, de usufructo, sí. ¿no? Ajá. O sea, invariablemente de lo que signifique, pues te voy a acusar. Incluso voy a imponer como mi propio castigo por ello, ¿no? E incluso cuando dice de las tierras, ¿no? Que le dice su peón, es que pues están reclamando las tierras, dijo, no, esa medida quién sabe dónde se la sacó, ¿no? Va hasta aquí. Y es el imponer, o sea, que muchas veces lo vemos que sucede, ¿no? O sea, el imponer tu autoridad, porque sabes que tienes ese poder y haces lo que se te da tu gana y lo que se te plazca. Entonces, resulta, pues bueno, es evidente y por eso es un personaje difícil, ¿no? Porque, pues, o sea, con él todo es... Y también lo que decías de la ignorancia, cuando llegan los revolucionarios, pues les dora la píldora, ¿no? De que les va a dar 100,000 pesos. Al final, creo que dice, repárteles 10 pesos por sus comidas y pues junto a otro grupo como para que los mitiguen y que sigan ahí como espías, ¿no? Y que le vayan reportando qué es lo que va sucediendo. Y lo fácil que reemplazó a, ¿cómo se llama? Su mano derecha. Fulgor. Fulgor. O sea, lo fácil que lo reemplazó también a alguien que pues era, por decirlo como de alguna manera, su imprescindible en el trabajo, ¿no? Y lo fácil que lo olvidó cuando dijeron, pues ya lo mataron. Como si no le como hubiera... si nada, ¿no? No le hubiera causado nada, absolutamente, ¿no? Sí, y cómo poco a poco se van empoderando también estas partes trabajadoras, porque pues incluso ya hasta le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando ya llega alguien más a decirle que pues se están peleando? ¿Con quién te vas a unir? ¿Con el Estado? ¿Con el padre? ¿No? Y que él dice, ¿no? Con el que tenga más poder, ¿no? Eso se me hace una muy buena frase. Y decide irse con la iglesia. O sea, también ahí es un punto interesante. Hablamos como de estos aspectos jurídicos, pero me parece que también tenemos que destacar el trabajo de Rodrigo Prieto, que si no me equivoco es su ópera prima como director de cine, porque sabemos que ha hecho fotografía. No, y también no recuerdo bien si esta película fue eso porque también le dirigió un video a Taylor Swift, ¿no? Entonces, no sé si ya con esa experiencia, obviamente tiene toda la experiencia del mundo, y creo que también esa sensibilidad que tiene como cinefotógrafo logró mucho en esta película, porque logra el nombre, ¿no? El páramo, o sea, obviamente está relacionado a un paraje desolado, lo retrata muy bien, y ya cuando estamos adentro de Comala, ¿no? Que vemos el antes, el después, el presente, sí logra jugar muy bien con la fotografía. Es obvio que hay efectos digitales por ahí, pero logra, por ejemplo, con estas partes que son hasta un poco como de terror, logra esa ambientación gracias a esa sensibilidad que tiene en fotografía. Te digo, no recuerdo bien si dirigió el videoclip antes y ya después, o fue al revés, pero pues sí se nota que ya tiene, creo que la capacidad para seguir dirigiendo, ¿no? No, y además porque trabajó con Scorsese, si no me equivoco, hizo la foto del irlandés, ¿no? Que también es como, o sea, impecable. Y yo creo que ya también ya trae como la de Barbie incluso, ¿no? Él hizo también la fotografía de Barbie, que es un trabajo totalmente diferente, pero como que logra, ¿no? Recrear o ambientar mundos con ese ojo que tiene, que podemos también compararlo como a un Lubezki o un Gabriel Figueroa, ¿no? Sí, yo creo que ya está en esa liga, ¿no? Lista. Y además, porque es importante lo que mencionas, Marta. Regularmente cuando uno ve una película que es una adaptación de una novela,
casi siempre en automático es, no, pues está mejor el libro, ¿no? Pero aquí pues, lo que decías, creo que sí le hace justicia a la novela. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Por lo regular uno, yo, de hecho, por ahí hice una encuesta en Instagram y al inicio mucha gente yo ponía, van a ir a ver la película y mucha gente decía, no, me quedo con el libro, no, me quedo con el libro. Y finalmente, pasando un tiempo, volví a hacer la encuesta, ¿no? ¿Qué les pareció, no? Y hay mucha gente que decía, no, no la voy a ver, prefiero quedarme con el libro y no desilusionarme. Era gente que ya después me platicaba que le había fascinado, ¿no? Porque además, como dicen ustedes, tiene muy buena fotografía, Sí. ¿no? O sea, no soy experta como ustedes, pero eso se nota, es muy notorio, ¿no? Que tiene muy buena fotografía y además me parece que en una entrevista el propio Juan Rulfo dijo, es una historia de fantasmas, ¿no? O sea, no le veo mucho caso llevarla al cine, pero pues yo creo que Rodrigo Prieto pues Logró, ¿no? logró decirle a Rulfo que pues sí se puede, ¿no? Sí, y además porque, pues lo que hablábamos, esta esencia no solo de hacer una película de fantasmas, sino de encontrar Claro. estos puntos que hemos hablado aquí en este podcast, están en el libro y están en la película, o sea, pueden distinguirse ahí, porque además de la foto, que es como muy destacada, Notoria, pues, la ajá. narrativa de cómo estás contando la historia, y me parece que eso también funciona bastante bien. No, y como dice, bueno, en la película mencionan mucho esta palabra, también el libro, los ecos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, o sea, esos ecos del pasado no olvidarlos y traerlos al presente. Sí. Y eso creo que es el logro. Ahora, también algo que me resultó muy curioso al final, cuando veo el nombre del protagonista, resulta claro. que es sobrino, es bueno, su tío abuelo fue Juan Rulfo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí sí es un círculo ahí, interesante, pero digo, es que es raro, ¿no? Que a lo mejor algún descendiente, algún novelista, pues sea parte también de una adaptación, ¿no? De las grandes obras, ¿no? En este caso de su tío abuelo. Sí, y por eso yo no le vi problema al actor. La verdad es que, así Sí, como, creo que como lo dices, creo que desarrolla todos bien. lo hacen Ajá. bastante bien. Ujú. Cada personaje lo hace bastante bien. Sí, tú lo mencionabas, Albi. Creo que la actuación es impecable, ¿no? La ambientación creo que también, Sí. pues tiene muchísimo. Y una producción, obviamente, que, pues bueno, se hizo obviamente aquí en México, pero bueno, respaldada obviamente un poco con el dinero de Netflix, pero se logró finalmente, bueno, lo que están logrando es que gracias a este tipo de plataformas, pues también se están haciendo producciones locales, no solo en series, sino que ya están, pues ahorita viene la de Guillermo del Toro, ¿no? Que también Sí. la produce Netflix, pero obviamente el deseo de muchos de ellos, que aquí, bueno, cuando se hizo Pedro Páramo, justo en la Cineteca, ¿no? En la de Joco, la estrenan, pusieron los trajes, entonces fue como una semana, ¿no? Y vino Rodrigo Prieto, y no dudo que ahora que también que venga la Frankenstein del Toro, pues se busquen espacios así, porque también no hay como verlas obviamente en una pantalla grande, ¿no? Sí. Claro. Sí, de hecho me parece que Pedro Páramo tuve ahora sí que la dicha cuando se estrenó de verla justamente aquí en la Cineteca. Entonces, como dices, no hay como verlo en pantalla grande, creo que se puede apreciar todavía más. Y regresando al tema de los personajes, también me gustó mucho porque esas características físicas que dio de algunos, Sí. ¿no? Por ejemplo, de Susana, el color de ojos, Ajá. pues también la actriz pues tiene el color de ojos Sí, de similar esta al Ilse, que ajá. narra el propio Rulfo. Entonces, sí, es una muy buena adaptación, que yo considero. ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención también, que cuando estuviste viendo la película te haya gustado porque también te llamó la atención en el libro? Pues este lenguaje como muy a la mexicana, ¿no? Muy Sí, muy particular de la Ajá, región, ¿no? Ajá. sí, oiga, cuando va con Eduviges, ¿no? Y le dice, oiga, ¿qué hay aquí? Tiliches, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces no usamos esa frase Esa para palabra. justamente decir pues, que ahí hay un buen de cosas amontonadas, ¿no? La casa toda entilichada. Entonces, este lenguaje que usa Rulfo y que se adapta muy bien en la película también me fascinó. Incluso los actores, la manera en la que hablan, ¿no? Sí. Cuando está al inicio
el arriero con Juan Preciado y le dice, ¿quién es Pedro Páramo? Y le dice, la pura maldad, ¿no? Algo así, el tono de voz que utiliza. Sí, claro, ajá, sí. exacto, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Como bien mencionabas al inicio, se respetó muchos diálogos, a lo mejor hubo por ahí algunos cambios, pero en general se respetaron y es lo que hace rica la novela, ¿no? O sea, como que dices, ay, pues uno identifica ese lenguaje con el que a veces utilizamos. Y creo lo logra muy bien porque pudieron haber caído mucho en tratar de modernizar el lenguaje y ahí hubiera roto toda la magia, ¿no? Ajá. Y eso es algunas veces pasa con doblajes o adaptaciones, pero eso creo que rescata mucho, sobre todo el español, ¿no? De la obra y obviamente el de la región y los localismos, los regionalismos, que hace rico a esta lengua española, ¿no? Entonces eso creo que eso es un gran detalle y lo mencionaste muy bien, las caracterizaciones de todos los personajes. Creo que está impecable, ¿no? Sí, y pues bueno, desde que empieza la película, ¿no? Que lo mencionaba hace rato, y escuchar la voz en off del actor Tenoch Huerta y decir, vine a Comala para buscar a mi padre. Entonces dices, sí, o sea, ya qué bueno que la están respetando incluso desde el principio, ¿no? Y parece que sí nos vamos con una buena impresión cuando termina la película, ¿no? Sí, digo, siempre va a ser muy complejo, ¿no? El darle gusto a todo el mundo, sobre todo en una novela tan popular, pero pues creo que sí cuidaron el trabajo de hacer algo digno, ¿no? No así como, ay, pues vamos a hacerla porque está de moda o porque cumple años, etcétera, y caes, ¿no? En hacer a lo mejor una adaptación muy floja o algo totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, sin embargo tenemos tal vez que entender que son adaptaciones y pues que a veces tienen que adaptarse también al medio que van, ¿no? No es lo mismo una novela que puedes describir con detalle todo a el cine que tienes un tiempo reducido para mostrar visualmente algo que es de interés en el libro y tienes que hacer algunos cambios, ¿no? Así es. Marta, ¿por qué recomendarías leer Pedro Páramo o ver la película de Pedro Páramo? Pues por lo que hace unos momentos mencioné de que es un pasado siempre actual, que yo esperaría que deje de ser actual, pero todavía esto que sucedió en Pedro Páramo, lastimosamente continúa en nuestro día a día. Sí, se pueden seguir revisando estos temas actualmente sin problema y pues ahí está la invitación para que o lean el libro o vean la película que también, como lo hemos mencionado, respeta mucho esta esencia del libro y que seguramente, no sé por qué, pero yo creo que la van a reestrenar en algún momento. Tiene varias nominaciones en el Ariel, entonces yo podría pensar que se va a llevar varios y que seguramente la volveremos a ver en cartelera para que no pierdan la oportunidad de verla, ¿no? Sí, y bueno, también sobre todo que, bueno, yo la verdad es que sé que hay mencionabas 3 versiones más, ¿no? Seguramente a veces lo rico de todo esto es que a veces pueden reestrenar las versiones viejas y aunque a lo mejor digas, pues bueno, está mejor esta que la otra, pero también te acerca, ¿no? O finalmente a un producto cultural hijo de su tiempo y que te hace poder decir, bueno, obviamente a lo mejor esta versión se acercó más, quizás a lo mejor por la sensibilidad o por la temática o por lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Porque a lo mejor si no viviéramos todavía lo que estamos viviendo en ese libro, a lo mejor ya no lo haríamos de esa manera tan impactante, ¿no? Sí, ya sería como un objeto de estudio nada más, ¿no? De la época. Sí. Oye, pues muchas gracias porque siento que la pasamos muy bien hablando de esta película, de su comparación con el libro. No quisiera despedir el podcast. Sabemos que estás en la Suprema Corte, que está como viviendo nuevos tiempos. Muchos le llaman la nueva Suprema Corte. Pues nada más preguntarte cuáles son como tus expectativas, tu visión de lo que viene ahora para el Poder Judicial Federal. Pues yo de verdad deseo que se le haga justicia a estas voces, ¿no? A esta tarea que nos deja Juan Rulfo de hacer justicia a quienes más la necesitan, y creo que la nueva integración habla mucho sobre eso, ¿no? Acercar la justicia a todos, ¿no? Sin miras de nada. Entonces, espero que pronto podamos hablar de estos personajes, de estos ecos, como algo del pasado.
Sí, y de sentencias que se lleven a la práctica, ¿no? A través de Claro. políticas públicas, de implementaciones, ¿no? Que todo se vuelva como real. Esperemos que así sea. Marta, de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros para hablar de Pedro Páramo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, pues Anuar, como siempre, un gusto. Pues un gusto también haber platicado contigo, Marta, ¿no? Que estás empapada en el tema y siempre es un gusto tener otras voces. Sí, cómo no, va a ser esta como sinergia entre lo cinematográfico, lo jurídico, lo de derechos humanos, siempre de verdad que es muy enriquecedor. Definitivamente, muchas gracias a ustedes. Al contrario, y dejamos la invitación abierta para, si quieres hablar como de alguna otra película, nosotros hablar de cine, encantados de la vida. Perfecto, claro que sí. Vale, Seguro pues que muchas sí. gracias. Yo soy Gracias. Oscar Valleza, muchas gracias por haber estado en este podcast de Filmoteca Jurídica desde la Cineteca Nacional de las Artes. Como siempre, un agradecimiento por ceder el espacio para hacer este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Filmoteca Jurídica. Suscríbanse al canal de Portal Judicial, denle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.